¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el silencio de la noche oculta secretos que desafían la realidad? 3 vigilantes nocturnos enfrentaron lo inexplicable en lugares abandonados de México. Lo que vieron cambió sus vidas para siempre, y puede cambiar la tuya también. No enfrentes lo desconocido solo. Suscríbete ahora y activa la campanita para sumergirte en más historias que desafían la realidad. El próximo relato puede ser el tuyo. Siempre me han gustado los lugares tranquilos. Después de años trabajando en empleos estresantes, la idea de ser vigilante nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad parecía el trabajo perfecto para mí. Imaginé que la paz y el silencio de esa enorme estructura desierta serían un alivio. El único sonido sería el de mis propios pasos resonando por los corredores vacíos, y tal vez, de vez en cuando, el viento soplando a través de los cristales rotos de las ventanas. Pero en esa primera noche, descubrí que el silencio puede ser más aterrador que el ruido. Llegué a la fábrica poco antes de las 10 de la noche. El edificio era inmenso. Una construcción vieja y desgastada por el tiempo, con paredes manchadas y ventanas rotas. Hacía muchos años que ese lugar había dejado de operar. La única razón por la cual todavía mantenían a un vigilante allí era debido a los informes de invasores y saqueadores que, ocasionalmente, intentaban robar las sobras de máquinas oxidadas y cables de cobre. Al menos, eso fue lo que me dijeron cuando me contrataron. Fui recibido por el gerente de seguridad, un hombre de edad que parecía tan desgastado como la fábrica. Me entregó las llaves y una radio, explicando que debía hacer rondas regulares por los corredores y las áreas exteriores. La fábrica tenía una serie de almacenes, túneles y oficinas que ya no se utilizaban, y era mi responsabilidad asegurarme de que nadie invadiera el lugar. «Es un trabajo fácil», dijo con una sonrisa cansada. «Solo necesitas mantener los ojos abiertos y de vez en cuando asegurarte de que todo esté en orden». A medida que el gerente se alejaba, la sensación de soledad comenzó a intensificarse. El silencio de la noche parecía apoderarse de todo. El viento susurraba levemente, como si estuviera contando secretos entre las paredes de concreto. Las sombras eran densas, proyectadas por las pocas lámparas que aún funcionaban. Entré al edificio y el sonido de mis pasos resonó por el corredor de concreto. Cada paso hacía eco, como si el propio edificio estuviera respondiendo. Podía escuchar mi respiración, el zumbido distante de la electricidad en algún lugar y, de vez en cuando, el crujido de las vigas viejas del techo. Mi primera ronda fue tranquila. Caminé por los pasillos, pasando por viejas oficinas que parecían congeladas en el tiempo, aún con algunos escritorios y sillas caídos, como si la gente hubiera salido apresuradamente. En los almacenes, las enormes máquinas oxidadas parecían sombras de gigantes dormidos. El único sonido era el eco de mis pasos y, de vez en cuando, el murmullo del viento entrando por alguna ventana rota. Me sentía cómodo. Era exactamente lo que esperaba. Una noche tranquila en un lugar olvidado. Pero, a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Después de la medianoche, empecé a sentir una extraña inquietud. Había algo en el aire, algo que no podía explicar, pero que hizo que mi piel se erizara. Continué mi ronda, tratando de apartar la sensación, pero con cada paso, el silencio parecía volverse más pesado, más sofocante. Fue durante mi segunda vuelta por el almacén principal cuando sucedió por primera vez. Estaba caminando hacia el fondo del almacén, iluminando el camino con mi linterna, cuando escuché algo. Pasos, claros y distintos, viniendo de algún lugar detrás de mí. Mis músculos se tensaron de inmediato, el corazón se aceleró y por un segundo me quedé inmóvil. Estaba seguro de que estaba solo en ese lugar, entonces, ¿quién o qué podía estar allí? Me giré rápidamente, el haz de la linterna cortando la oscuridad. Nada. El almacén estaba vacío, exactamente como antes. Suspiré, tratando de calmarme. Quizás fue el eco de mis propios pasos, pensé, tratando de encontrar una explicación lógica, pero algo no estaba bien. El sonido que escuché era diferente. No era un simple eco. Era como si algo o alguien me estuviera siguiendo, imitando mis movimientos. Volví a caminar, esta vez más despacio, y entonces lo escuché de nuevo. Pasos, ahora más cercanos. Me detuve de nuevo, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Me giré y una vez más no había nadie. Pero esta vez algo llamó mi atención. En la pared a mi izquierda
vi mi sombra proyectada por el haz de la linterna. Pero algo estaba mal. Mi sombra no se movía como yo. Mientras yo estaba parado, observando, la sombra parecía moverse lentamente, casi de manera imperceptible, como si estuviera ajustándose, preparándose para algo. Parpadeé varias veces, tratando de entender lo que estaba viendo. No puede ser, pensé. Debo estar exhausto imaginando cosas, pero a medida que observaba más atentamente, la sombra parecía cobrar vida propia. Me moví un poco para ver si reaccionaba, y aunque se movía conmigo, había un retraso, un pequeño espacio de tiempo en el que no respondía de inmediato, como si estuviera luchando contra el orden natural de las cosas. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo estaba muy mal con ese lugar, con esa sombra. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía moverme. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto pesado, casi sofocante. Me quedé allí, congelado, mirando mi propia sombra como si fuera un extraño, como si lo que veía en la pared no fuera parte de mí. Entonces, la sombra hizo algo que me hizo correr. Se movió rápida y bruscamente, como si hubiera dado un paso adelante. Pero yo no me moví. Mis pies estaban pegados al suelo, y mi sombra, ahora, parecía estar actuando por su cuenta. Se alargó, haciéndose más alta, más larga, y por un breve momento juro que vi algo en los ojos vacíos de esa silueta. No era solo una sombra, era algo más, algo que estaba allí conmigo. En un acto de puro pánico, corrí. Mis pies casi resbalaron en el suelo de concreto mientras corría hacia la salida del almacén. El sonido de mis pasos era fuerte, ensordecedor, y aún así podía jurar que escuchaba otros pasos detrás de mí, siguiéndome, cada vez más rápidos, cada vez más cerca. No tuve el valor de mirar atrás. El terror se apoderó por completo de mí, y todo lo que quería era salir de ese lugar. Finalmente, alcancé la salida del almacén y corrí por el pasillo hasta la oficina de seguridad. Cuando entré, cerré la puerta con fuerza, trabándola detrás de mí. Mis manos temblaban y el sudor corría por mi frente. Me senté en la silla, tratando de recuperar el aliento, pero la sensación de que algo todavía estaba conmigo no desaparecía. Miraba a todos lados, esperando ver algo emergiendo de las sombras. El reloj en la oficina marcaba poco después de las 2 de la mañana, pero esa noche parecía interminable. Miré la radio sobre la mesa, pensando en pedir ayuda, pero el miedo de que nadie me creyera me hizo dudar. ¿Qué podría decir? ¿Que mi propia sombra me estaba persiguiendo? ¿Que había algo en la fábrica? Algo que no podía ver, pero sabía que estaba allí. Decidí quedarme en la oficina por el resto de la noche, sin valor para continuar la ronda. Mis ojos estaban fijos en la puerta, esperando que algo, cualquier cosa, viniera tras de mí. El tiempo parecía arrastrarse y cada ruido, cada sonido, me hacía saltar de miedo. El viento golpeando contra las ventanas, el crujido de las viejas vigas, todo parecía amplificado, como si el edificio estuviera vivo, respirando, observándome. Cuando el sol finalmente comenzó a asomarse en el horizonte, sentí un alivio inmediato. La luz del día parecía ahuyentar el miedo, pero los recuerdos de esa noche seguían frescos en mi mente. Cuando el gerente de seguridad llegó por la mañana, le pregunté si algo extraño había sucedido alguna vez en esa fábrica. Él simplemente me miró con una expresión seria y dijo: «No eres el primero en preguntar eso. Nunca volví a esa fábrica. Pedí ser transferido a otro puesto el mismo día, pero incluso ahora, años después, sigo pensando en esa noche, en la sombra que se movía por sí sola, en los pasos que me seguían por los corredores vacíos. No sé qué me pasó en esa fábrica, pero sé que algo está allí, algo que no pertenece a este mundo. Y cada vez que veo mi sombra, no puedo evitar preguntarme, ¿aún me estará observando?». Ser vigilante nocturno nunca fue exactamente el trabajo de mis sueños, pero la verdad es que me gusta la tranquilidad, la paz de las noches silenciosas, el cielo oscuro con algunas estrellas y la sensación de estar aislado del resto del mundo siempre me atrajeron. Siempre he sido una persona que valora la soledad y el silencio, pero a veces la calma de la noche puede ocultar cosas que desafían nuestra comprensión. Y esa noche, durante mi turno en la obra en construcción, algo sucedió que cambió por completo la forma en que veo esos momentos de tranquilidad. La obra estaba en las afueras de la ciudad,
rodeada por áreas abiertas, sin muchas casas o edificios cercanos. Estaban construyendo un conjunto de apartamentos y la construcción estaba en una fase avanzada, pero como en cualquier obra, la seguridad era una prioridad. Mi trabajo era simple: caminar por el lugar, asegurarme de que nadie entrara o robara materiales. Durante el día, el lugar era un caos de obreros, ruido de máquinas y pilas de materiales esparcidas por todos lados. Pero de noche era un desierto de concreto, acero y barro. Esa noche en particular, el clima estaba raro. Nubes pesadas cubrían el cielo y una ligera llovizna transformaba el suelo en barro. La oscuridad era opresiva y la única iluminación provenía de los reflectores que el contratista había instalado alrededor de la obra. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el metal y el concreto resonaba en el lugar, rompiendo el silencio de una manera casi hipnótica. Caminaba lentamente por las áreas que debía vigilar, pasando entre las grandes máquinas estacionadas, montacargas, grúas y hormigoneras, detenidas como gigantes dormidos. Llevaba más o menos 2 horas allí y todo estaba tranquilo, como de costumbre. El sonido monótono de la lluvia y el viento que soplaba a través de las vigas de acero eran mis únicos compañeros esa noche. Seguía mi rutina, pasando por los mismos puntos, revisando las entradas y las áreas donde se guardaba el material. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era el ruido de las máquinas funcionando. No un sonido bajo o distante que pudiera confundirse con algo que venía de lejos. No, era claro, alto, como si las máquinas a mi alrededor hubieran vuelto a la vida. El sonido de motores rugiendo, el metal rechinando, engranajes girando, exactamente como era durante el día, pero sabía que no debería haber nada funcionando a esa hora. Me detuve de inmediato intentando escuchar con más atención. El sonido provenía del área donde las máquinas más grandes estaban estacionadas. Mi primera reacción fue pensar que algún equipo se había activado accidentalmente, o peor, que alguien había invadido el lugar y estaba manipulando las máquinas. Agarré mi linterna y caminé hacia el ruido, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más fuerte, el rugido de los motores, el zumbido de las máquinas operando. Todo parecía en plena actividad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No veía nada extraño a la distancia, pero el ruido estaba allí, resonando en la obra. Algo no estaba bien. Llegué al área donde estaban las máquinas, mi linterna iluminaba la escena, y fue ahí cuando lo vi. Sombras. Había figuras humanas como sombras moviéndose entre las máquinas. Estaban allí, operando los equipos, moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran en plena actividad laboral. Sin embargo, algo estaba profundamente mal. Las figuras eran oscuras, indistintas, casi como si estuvieran hechas de humo, sin rasgos definidos. Parecían hombres, pero no había detalles, ni rostros ni ropa, solo sombras. Me quedé inmóvil, el miedo comenzando a apoderarse de mí. Las figuras se movían con precisión, como si estuvieran acostumbradas a operar esos equipos, pero no había sonido de voces, solo el ruido de las máquinas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La luz de mi linterna temblaba ligeramente en mi mano. Quería creer que estaba viendo cosas, que quizás era el efecto de la luz o la lluvia distorsionando mi visión, pero lo que vi era real. Las sombras se movían, operando las máquinas como si tuvieran vida propia, pero no había nadie allí. Respiré hondo y, tratando de controlar el creciente miedo, me acerqué más. A medida que avanzaba, las figuras continuaban moviéndose, pero aún no podía ver nada más que sombras. Cuando llegué a una distancia más cercana, parpadeé varias veces, incrédulo. Las máquinas estaban apagadas, todas ellas. No había ninguna luz que indicara que estaban funcionando, ningún motor estaba encendido, y aún así, el ruido continuaba, como un eco de una realidad que no podía entender. Me moví alrededor de una de las máquinas, observándola de cerca, y fue cuando noté algo que me hizo helar hasta los huesos. Había huellas en el barro, huellas humanas que iban hacia las máquinas. Eran marcas frescas, lo suficientemente grandes como para pertenecer a un adulto. Seguí las huellas con la mirada, pero pronto noté algo aún más extraño. Simplemente terminaban en medio del barro. Las huellas acababan abruptamente, como si la persona que las hizo hubiera desaparecido en el aire. No había señal de regreso, ni de que alguien hubiera cambiado de dirección, solo un final repentino. Me quedé allí,
inmóvil, sin saber qué pensar o hacer. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. El sonido de las máquinas seguía resonando a mi alrededor, pero ahora era como si viniera de un lugar distante, como si estuviera escuchando un recuerdo de algo que nunca sucedió. El miedo se apoderó de mí. Sabía que debía salir de allí, pero algo me mantenía en el lugar, como si una fuerza invisible me estuviera observando. Las sombras seguían allí, moviéndose entre las máquinas, pero cuanto más las observaba, más parecían desvanecerse, como humo siendo llevado por el viento. Entonces, el sonido se detuvo. Todo quedó en silencio de repente. El ruido de las máquinas, el movimiento de las sombras, todo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Solo el sonido de la suave lluvia y el viento regresaron, como si la obra me devolviera al mundo real. Me giré y comencé a correr. No miré hacia atrás, no quería ver nada más. Mi cuerpo temblaba y mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de mi pecho. Corrí hasta la pequeña oficina de seguridad, cerrando la puerta detrás de mí. La sensación de estar siendo observado aún estaba allí, pero al menos estaba lejos de las sombras, lejos de las huellas que terminaban en el vacío. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la silla dura, con los ojos fijos en la pantalla de las cámaras de seguridad, pero no había nada más. Todo estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la obra, los trabajadores llegaron para otro día de construcción. Yo, sin embargo, sabía que nunca volvería a mirar ese lugar de la misma manera. Lo que sea que haya visto esa noche, era algo que no podía ser explicado, algo que no pertenecía a este mundo. Nunca le conté a nadie lo que sucedió esa noche. ¿Quién me creería? Las personas ya tienen dificultades para aceptar que existen cosas que la lógica no puede explicar, pero desde entonces, cada vez que paso por una obra en construcción, recuerdo las sombras, el sonido de las máquinas y las huellas que simplemente terminaban. Y, a veces, en el silencio de la noche, aún puedo escuchar el eco distante de las máquinas, como un susurro que viene de otro tiempo, de otro lugar. Y es por eso que, incluso ahora, cada vez que hago la ronda en algún lugar desierto, me mantengo alerta ante las sombras, porque sé que, en la oscuridad, existen cosas que esperan, cosas que se mueven, pero que nunca deberían ser vistas. Siempre he sido una persona tranquila, del tipo que disfruta del silencio y la paz que la noche ofrece. Tal vez por eso acepté el trabajo de vigilante nocturno en una antigua estación de tren desactivada en las afueras de la ciudad. El lugar, un esqueleto de su antigua gloria, llevaba años sin ver un tren, sin escuchar el eco de los pasajeros apresurados o el sonido distante de un silbato cortando el aire de la madrugada. Para la mayoría de las personas era un lugar olvidado, pero para mí era el sitio perfecto para pasar mis noches en paz. Al menos eso pensaba. La estación era un monumento al paso del tiempo. Las plataformas de concreto estaban agrietadas, la pintura de las paredes descascarada y las ventanas, cubiertas de polvo, dejaban entrar la tenue luz de los postes que aún funcionaban. Los rieles estaban oxidados, como venas de metal corroído que no llevaban vida desde hacía décadas. Todo estaba abandonado. Mi única compañía era el viento que soplaba por los corredores vacíos y el ocasional ruido de animales escondidos en las sombras. Esa noche en particular, el clima estaba pesado. El aire estaba denso y húmedo, y nubes oscuras se formaban en el cielo anunciando una tormenta. Una brisa fría soplaba por las puertas y ventanas de la estación, haciendo que los pocos papeles que quedaban en el suelo se agitaran levemente. Desde el inicio de mi turno, supe que algo era diferente. Una sensación de inquietud que no podía explicar, pero que me mantenía en alerta. Poco después de la medianoche, la lluvia finalmente comenzó a caer. Las gruesas gotas golpeaban el techo de metal de la estación, creando un sonido constante, como un ritmo que parecía llenar cada rincón vacío de aquel lugar. La luz de los postes afuera parpadeaba de vez en cuando, luchando contra el peso de la tormenta. Mientras caminaba por la plataforma principal, verificando que todo estuviera en orden, escuché algo que me hizo detenerme de inmediato.
Era el sonido de un silbato de tren. Un sonido que, en un lugar desactivado como ese, era imposible. El silbato resonó en la estación, distante al principio, pero ganando intensidad, como si un tren se estuviera acercando lentamente. Mis pies se quedaron enraizados en el suelo, incapaces de moverse por un momento. Sabía que no había trenes operando en esa línea desde hacía décadas. No había razón para que ningún tren estuviera allí, especialmente en medio de la noche y durante una tormenta. Pero el silbato continuaba, más claro, más real. Miré alrededor, intentando encontrar alguna explicación. Tal vez era el viento jugando con las estructuras antiguas o algún sonido lejano. Pero lo que ocurrió a continuación me hizo darme cuenta de que no era solo un ruido de la tormenta. Las luces de la plataforma, que habían estado apagadas y oxidadas durante años, de repente se encendieron. Una por una, las lámparas comenzaron a brillar con una luz tenue y amarillenta, iluminando la plataforma como si estuviera esperando la llegada de un tren. El sonido de las gotas de lluvia, mezclado con el silbato, ahora parecía distante, amortiguado por la repentina luz que iluminaba el espacio a mi alrededor. Apenas podía respirar, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían haberse encendido esas luces? Yo mismo había revisado el panel de energía antes de comenzar mi turno, y todo estaba apagado. Fue entonces cuando vi las siluetas. A lo lejos, en el extremo de la plataforma, empezaron a aparecer figuras, sombras humanas, como pasajeros esperando pacientemente un tren que nadie más sabía que llegaría. Había hombres con sombreros, mujeres con vestidos largos, e incluso el contorno de algunos niños. Estaban allí, parados, como si el tiempo nunca hubiera pasado para ellos, como si aquella estación todavía estuviera en pleno funcionamiento. Sus rostros eran indistintos, solo formas oscuras que contrastaban con la tenue y parpadeante luz de la plataforma. No podía moverme. Mis pies estaban congelados en su lugar, y mi mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Esto no puede ser real, pensé. Tal vez era la luz de la tormenta, la lluvia o algún truco de mi mente. Pero mientras seguía observando, quedó claro que esas siluetas no eran una ilusión. Estaban allí, moviéndose lentamente hacia el vacío. El silbato del tren sonó de nuevo, más cercano esta vez. Giré la cabeza instintivamente hacia el final de la línea, esperando ver algo, y entonces apareció. Un tren, envuelto en una niebla fantasmal, comenzó a deslizarse por la plataforma. No había sonidos de ruedas sobre los rieles, ningún ruido de metal rechinando. Solo el tren, silencioso e imponente, deslizándose sobre los rieles oxidados que sabía que habían estado desactivados durante años. Las puertas del tren se abrieron suavemente y las siluetas de los pasajeros comenzaron a moverse. Uno a uno subían con la misma calma, sin prisa, como si siguieran una rutina que repetían desde hacía mucho tiempo. Los observaba en silencio, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire a mi alrededor parecía enfriarse, y a pesar de la lluvia, un frío profundo se apoderó de mí. Las figuras sombrías no emitían ningún sonido, ningún murmullo. Solo el ruido de la lluvia y el ocasional silbato del tren fantasma llenaban el espacio. Cuando el último de los pasajeros subió, las puertas del tren se cerraron suavemente. El tren, sin hacer ningún ruido, salvo el silbido distante, comenzó a moverse de nuevo, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Las luces de la plataforma comenzaron a parpadear, cada una apagándose lentamente, hasta que la estación quedó sumida de nuevo en la completa oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor, casi opresivo. Era como si todo sonido, toda vida hubiera sido absorbida por aquel lugar. Me quedé allí, parado, durante unos minutos que parecieron horas. Lo único que quedaba era el suave sonido de la lluvia golpeando el techo de la estación. Las siluetas, el tren, todo había desaparecido como un sueño. Pero sabía lo que había visto. Sabía que no había sido una ilusión. Mi mente seguía intentando procesar lo que había sucedido y sentí un escalofrío en la espalda al recordar a los pasajeros. ¿Quiénes eran? ¿Por qué volvían a esa estación? ¿Y hacia dónde los llevaba ese tren fantasma? Regresé lentamente a la pequeña oficina de seguridad, con las piernas aún temblando.
y cerré la puerta detrás de mí. La noche continuó en silencio, pero el eco del silbato seguía resonando en mi mente, como si estuviera grabado en algún lugar profundo dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente apareció entre las nubes, la estación parecía exactamente como antes. Vieja, abandonada, silenciosa, pero yo sabía lo que había sucedido esa noche. Había escuchado el tren, visto a los pasajeros, y desde entonces no he podido dejar de pensar en esos momentos. Lo que vi en esa estación de tren desactivada es algo que nunca olvidaré. Incluso hoy, a veces, en el silencio de la noche, cuando estoy solo, escucho el eco distante de un silbato de tren y me pregunto, ¿seguirá circulando el tren fantasma? ¿Y será que algún día seré yo quien esté esperando por él, subiendo silenciosamente hacia algún destino desconocido? Esa es la pregunta que me persigue desde entonces y la razón por la cual nunca he vuelto a mirar una estación de tren de la misma manera.